Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha dejado a muchos de nosotros boquiabiertos y con una gran sonrisa en la cara. ¿Listos para una dosis de sorpresas y pura emoción? Porque hoy vamos a hablar de algo que si me hubieran dicho que iba a pasar hace un tiempo, probablemente no les hubiera creído del todo. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin cantando. Y no estoy bromeando, cantó de una manera que te deja sin aliento, y todo en un contexto que si eres fan de Andercel te va a encantar. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico porque esto se pone bueno. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle ese botoncito rojo de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido tan interesante y a no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Bueno, vamos al grano. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin canta sorprendentemente en Total Emotion para Andercel. Y sí, es tan épico como suena. Para aquellos que quizás no estén tan metidos en el mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin es un actor increíblemente talentoso, conocido por su carisma, su estilo y por supuesto por su papel en la exitosísima serie Sen Kalkam, donde compartió pantalla y buenos rumores y más con la deslumbrante Andercel. Y es precisamente en ese universo o muy cercano a él, donde ha sucedido esta maravilla que vamos a desglosar. La idea de este vídeo es, por un lado, compartir con ustedes la sorpresa y la alegría de ver a Kerem en una faceta tan inesperada y por otro, analizar un poco el contexto que rodeó esta actuación tan especial. ¿Qué lo motivó? ¿Cómo reaccionó Ande? ¿Y qué nos dice esto de su relación y de la conexión que tienen con sus fans? Vamos a indagar en todos estos detalles y créanme, hay mucho para comentar. Imaginen la escena. Estamos hablando de un evento, quizás una gala, una celebración, o incluso algo más íntimo, donde la atmósfera estaba cargada de buena energía y sobre todo, de Total Emotion, como bien dice el título. Y de repente aparece Kerem Bürsin. No para hablar, no para actuar en un sentido dramático, sino para cantar. Y no cualquier canción, porque eso ya sería interesante, sino para cantar de una manera que, según los testigos y los vídeos que han inundado las redes, fue simplemente espectacular. Se dice que su voz tiene una potencia y una dulzura que pocos esperaban, y que la pasión con la que interpretó la melodía fue palpable. ¿Era una canción que tenía un significado especial para él? ¿O para Ande? ¿Quizás una sorpresa planeada para ella? Estas son las preguntas que nos hacemos y las que vamos a intentar responder. Los vídeos que circulan muestran a Kerem en el escenario, micrófono en mano, con una expresión de concentración y a la vez de disfrute. Se le ve seguro aunque la sorpresa inicial en el público es evidente. Hay momentos en los que cierra los ojos, dejándose llevar por la música, y otros en los que mira hacia el público, estableciendo una conexión que va más allá de las palabras. Y por supuesto, la reacción de Andercel es un capítulo aparte. Se dice que estaba presente observando con una mezcla de asombro, orgullo y, quién sabe, quizás hasta un poco de sorpresa ella misma. Se emocionó. Se rió. Le dedicó la canción. Los detalles son los que hacen la historia, y nosotros vamos a tratar de juntar todas las piezas. Una de las cosas que más impacta es la audacia de Kerem. No es algo que uno esperaría de un actor de su calibre, que ya tiene una carrera consolidada en la actuación. El hecho de que se haya lanzado a cantar, y además hacerlo bien, demuestra una versatilidad y una disposición a salir de su zona de confort que es digna de admiración. Y si esto fue como sugiere el título para Andercel, la historia se vuelve aún más romántica y conmovedora. ¿Podría ser una declaración de afecto? ¿Una manera de celebrar un momento especial juntos? Las especulaciones están a la orden del día, y a los fans nos encanta esto, ¿verdad? Vamos a desmenuzar un poco más la Total Emotion. ¿Qué significa esto en este contexto? Probablemente se refiere a un momento de profunda conexión, donde las emociones estaban a flor de piel. Quizás era un evento donde ambos estaban celebrando algo importante, o simplemente un momento de alegría compartida. La música, como sabemos, tiene el poder de evocar y amplificar emociones. Y cuando una persona como Kerem Bürsin, con toda la energía y el carisma que lo caracterizan, se pone a cantar, es natural que la emoción se dispare. Si además esa emoción está dirigida o inspirada por Andercel, entonces el impacto es doble.
Por otro lado, esta situación nos habla mucho de la dinámica entre ellos, o al menos de la percepción pública de esa dinámica. Kerem y Hande desde Senkalkapm se han convertido en una pareja icónica para muchos de sus seguidores. La química que mostraron en pantalla traspasó la ficción, y aunque las cosas en la vida real son complejas, el cariño y el respeto que se tienen es algo que el público ha percibido y valorado. Ver a Kerem hacer algo así, algo tan personal y vulnerable como cantar, y hacerlo en un contexto que podría estar relacionado con Hande, refuerza esa idea de una conexión especial. Ahora hablemos de la calidad de su canto. Las críticas y comentarios en redes sociales, los vídeos que podemos encontrar, sugieren que no fue solo un intento, sino una actuación sólida. Se habla de una voz clara, afinada y con sentimiento. Esto nos lleva a preguntarnos si Kerem ha estado practicando en secreto, si tiene algún talento oculto que estaba esperando el momento oportuno para salir a la luz, o si simplemente, en ese momento de total emotion, su voz encontró su camino de una forma casi mágica. Es fascinante cómo los artistas pueden sorprendernos con facetas que desconocíamos. ¿Y la reacción de Hande? ¿Se imaginan su cara? Quizás estaba sentada en primera fila, y al ver a Kerem subir al escenario con un micrófono, pensó, ¿qué está haciendo? Y luego al escuchar su voz, la sorpresa se convirtió en admiración. Esos momentos espontáneos, esas demostraciones de afecto inesperadas, son las que crean recuerdos imborrables, tanto para los involucrados como para quienes somos testigos a través de las redes sociales. Los fans adoran estas interacciones genuinas. Esta anécdota de Kerem Bürsin cantando para Hande Erçel en Total Emotion es, en esencia, una historia sobre la conexión, la sorpresa y el talento. Es la demostración de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo puede parecer muy calculado, existen momentos de espontaneidad y vulnerabilidad que nos recuerdan nuestra humanidad. Es la forma en que un artista decide expresar algo que va más allá de sus personajes o de las cámaras. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces hemos deseado ver a nuestros actores favoritos en situaciones tan inesperadas? Esta es una de esas veces. Es un regalo para los fans, una muestra de que ellos también viven momentos de emoción pura, y que no temen compartir un pedacito de esa experiencia con nosotros. Ahora, es importante recordar que aunque las redes sociales y los rumores nos dan mucha información, siempre hay que tomar las cosas con cierta perspectiva. Sin embargo, la evidencia visual y auditiva de Kerem cantando es innegable. Y la interpretación de por qué lo hizo, especialmente si fue dirigido a Hande, es lo que hace este evento tan intrigante. En resumen, lo que hemos presenciado es un momento que ha capturado la atención de muchísimos seguidores. Kerem Bürsin, conocido principalmente por su talento actoral, nos ha sorprendido a todos al mostrar una faceta vocal que pocos conocían. Y si a eso le sumamos el contexto de que esta actuación se dio en un momento de total emotion, y según las especulaciones más fuertes, dedicada o inspirada por Hande Erçel, tenemos una historia que es pura magia para los fans. Es un recordatorio de la versatilidad de los artistas y de la poderosa conexión que pueden establecer con su audiencia, y también, con aquellas personas especiales en sus vidas. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos desglosado la increíble sorpresa de Kerem Bürsin cantando, su impactante performance y el posible significado detrás de todo ello, especialmente en relación con Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por este momento tan emocionante. De verdad, creo que es genial ver a los artistas salir de su zona de confort y mostrarnos estas facetas tan inesperadas y maravillosas. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Aprecio muchísimo que dediquen su tiempo a ver lo que creamos con tanto cariño. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron el vídeo de Kerem cantando? ¿Qué les pareció? ¿Creen que fue una sorpresa para Hande? Déjenme todos sus comentarios, sus teorías, sus impresiones, todo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando y a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de la buena vibra, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con quien creen que podría disfrutar de esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos.